El Cártel de Sinaloa no es solo una organización criminal, es un fenómeno que ha redefinido el narcotráfico a nivel global. Surgido en la década de 1980 en las montañas de Sinaloa, al noroeste de México, este cártel se convirtió en una de las organizaciones más poderosas y sofisticadas del mundo del crimen organizado. Su gran poder se extiende desde los campos de amapola y marihuana en México hasta las calles de ciudades estadounidenses, europeas y asiáticas, donde su mercancía prohibida llega a millones de consumidores. En su apogeo, el cártel fue liderado por dos figuras icónicas, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, ambos con estilos de liderazgo contrastantes, pero complementarios. Mantuvieron una alianza estratégica que permitió al cártel operar con una eficiencia sin precedentes. Mientras el Chapo se convirtió en un personaje casi mítico, conocido por sus audaces fugas y su carisma, el Mayo operaba desde las sombras, evitando la publicidad y consolidándose como un capo escurridizo para el gobierno mexicano y estadounidense. Esta alianza de dos grandes jefes no solo aseguró el control del cártel sobre rutas clave de narcotráfico, sino que también permitió la expansión de sus operaciones a nivel internacional. Sin embargo, la captura y extradición del Chapo a Estados Unidos en el año 2017 marcó el inicio de una nueva era para el cártel, una era caracterizada por luchas internas, traiciones y una violencia que ha sacudido hasta sus cimientos. Hoy el legado del cártel de Sinaloa está en juego. La posible condena a muerte del Mayo Zambada en Estados Unidos y la guerra interna entre los Chapitos y el Mayito Flaco no solo amenazan la estabilidad de la organización, sino que también tiene el potencial de reconfigurar el mapa del crimen organizado en México y más allá de sus fronteras. Esta es la historia de cómo una traición desencadenó una guerra feroz y cómo el destino de un hombre podría cambiar el curso de la historia. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 marcaron un punto de inflexión en la historia del cártel de Sinaloa. El Chapo, conocido por su astucia y su capacidad para evadir a las autoridades durante décadas, se había convertido en un símbolo de poder y resistencia dentro del mundo del narcotráfico. Su juicio en Nueva York y su condena a cadena perpetua en 2019 no solo significaron el fin de una era, sino que también dejaron un vacío de poder que sacudió los cimientos del cártel. Con el Chapo fuera de escena, la atención se centró en sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Arcibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán López. Aunque jóvenes, estos herederos del Imperio Guzmán no tardaron en demostrar que estaban dispuestos a mantener el legado de su padre. Con un enfoque más moderno y agresivo, los Chapitos expandieron las operaciones del cártel, diversificando sus negocios hacia la producción de fentanilo y metanfetaminas, drogas que han generado enormes ganancias, pero también han aumentado la violencia asociada a su distribución. Sin embargo, el ascenso de los Chapitos no estuvo exento de desafíos. Aunque contaban con el respaldo de una parte importante de la organización, su liderazgo fue cuestionado por otros grupos dentro del cártel, particularmente por los seguidores de Ismael El Mayo Zambada, quien, a pesar de su discreción, seguía siendo una figura respetada y poderosa. La relación entre los Chapitos y el Mayo, basada en una alianza estratégica, comenzó a caerse a pedazos a medida que los intereses de ambos bandos chocaban. Este enfrentamiento silencioso entre los Chapitos y el Mayo Zambada sentó las bases para lo que vendría después, una traición que no solo cambiaría el rumbo del cártel, sino que desencadenaría una guerra abierta en Sinaloa, una guerra que hoy tiene en vilo a todo el estado y que ha redefinido las reglas del juego en el mundo del narcotráfico.
Como todos sabemos, en el mundo del AMPA, las alianzas son frágiles y las lealtades efímeras. Esto quedó demostrado de la manera más dramática posible cuando los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, decidieron dar un paso que sacudiría los cimientos del Cártel de Sinaloa: la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. Este acto de traición no solo rompió décadas de colaboración entre las dos facciones más poderosas del cártel, sino que también desató una ola de violencia sin precedentes en el estado de Sinaloa. Los motivos detrás de esta decisión son múltiples y complejos. Por un lado, los Chapitos buscaban consolidar su poder dentro del cártel, eliminando a un rival que, aunque aliado, representaba una figura incómoda debido a su influencia y experiencia. Por otro, se especula que la entrega del Mayo pudo haber sido parte de una estrategia para negociar con las autoridades estadounidenses, intercambiando información a cambio de ciertos beneficios o protección. Zambada se encuentra ahora en manos del sistema judicial estadounidense, donde enfrenta cargos que podrían llevarlo a recibir la pena de muerte, un castigo extremo que rara vez se aplica a capos mexicanos. El proceso legal contra el Mayo Zambada ha captado la atención internacional no solo por su relevancia en la lucha contra el narcotráfico, sino también por las implicaciones que una condena de esta magnitud tendría para el cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses han presentado un caso sólido contra Zambada, acusándolo de liderar una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y de ser responsable del tráfico de toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Además, se le señala como cómplice de numerosos actos de violencia, incluyendo homicidios y secuestros, tanto en México como en territorio estadounidense. Sin embargo, la posible pena de muerte para el Mayo no está exenta de controversia. Algunos analistas argumentan que su ejecución podría convertirlo en un mártir para sus seguidores, lo que alimentaría aún más la violencia en Sinaloa. Otros sugieren que su eliminación podría debilitar irremediablemente al cártel, abriendo la puerta para que otros grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ganen terreno en la región. Mientras el juicio avanza, las miradas están puestas no solo en la corte estadounidense, sino también en Sinaloa, donde la guerra entre los Chapitos y el Mayito Flaco continúa cobrando vidas y desplazando comunidades. El destino del Mayo Zambada no es solo una cuestión legal, es un evento que podría redefinir el futuro del narcotráfico en México y más allá. Lo que está claro es que el futuro del cártel, y por extensión del narcotráfico en México, dependerá de cómo se resuelvan estos conflictos y de la capacidad de sus líderes para adaptarse a un panorama cada vez más complejo y violento. Mientras tanto, las comunidades de Sinaloa siguen pagando el precio de una guerra que no eligieron, y el mundo observa con atención cómo se desarrolla este capítulo crucial en la historia del crimen organizado en México.